Súper, está malísimo. Como un ring de boxeo, se cae cada rato. Sí. Muy bien, vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesamos, Señor de los cielos, esta noche que somos pecadores, que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Mil gracias por darnos a Jesús, quien llevó la vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de los pecados. Gracias infinitas por tu bendita palabra y sobre todo gracias porque has permitido que estemos conectados una vez más para seguir estudiando tu palabra. Bendícenos esta noche, que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a terminar esa sección de Jesús y la mujer samaritana. Hemos visto y hemos avanzado mucho en cuanto a aprender más de esta historia bíblica. Hemos visto aplicaciones, no solamente a nuestras vidas, sino también algo que tiene que ver con los mandamientos. Y realmente, pues, cuando esas secciones son tan largas, pues hay mucho de qué aprender y sobre todo seguir viendo la aplicación de la ley y el evangelio en nuestras vidas. Camilo, por favor, versículos 25 al 32. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy Él el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Muy bien, entonces recordemos el contexto. Jesús estaba pasando, como lo vemos en en el versículo número 2, que estaba yendo de Judea a Galilea y era necesario pasar por Samaria. Ya entendemos por qué tenía que pasar por Samaria. Eran dos motivos. El primero, porque los fariseos ya estaban poniendo problemas donde ellos estaban, hablando de que era Jesús el que bautizaba. Y el otro motivo era la visita que tenía con esta mujer samaritana. Pero más que esto, buscando esta mujer samaritana, estaba buscando al pueblo de Samaria. Y en esa conversa podemos ver cómo la mujer pudo, ¿cierto?, escuchar de la ley. Como estamos en el versículo 17, como ya estaba pecando contra el sexto mandamiento. Y tenía ese dilema con Jesús, ¿dónde es la verdadera adoración? Y no solamente esto, sino lo que nuestro Señor Jesucristo les enseña en cuanto a qué es lo que ella necesita, hablando de las fuentes de agua viva. Recuerden que la mujer pensó que Jesús le estaba ofreciendo un agua que era similar a la que él le estaba pidiendo del pozo, pero vimos la clase pasada que esa fuente de agua viva es Cristo, es el Señor. Y es acá donde vamos en el versículo 25. Importante que ese versículo es puro evangelio. Y es puro evangelio porque nos enseña varias verdades. La primera es que esta mujer sabía que el Mesías iba a venir. Entonces, vemos cómo este mensaje, la promesa del Salvador, no solamente era para los judíos, sino que los samaritanos también tenían en cuenta este mensaje. Y aquí podemos nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Todo mundo, así crea o no lo crea, sabe que Jesús va a venir por segunda vez, en algún momento lo ha escuchado. Entonces vemos esa analogía que podemos encontrar acá. Igualmente, estamos viendo cómo la palabra Mesías, la palabra
Cristo tienen el mismo significado, ¿cierto? La palabra Cristo en el griego, la palabra Mesías en el hebreo, y ambas significan ungido. Ambos significan ungido o la persona escogida. Y ya sabemos que está hablando del Mesías. Y Jesús no solamente le está diciendo que es el Cristo, o sea, el ungido, el escogido, sino que en el versículo 26 usa la expresión yo soy. Y podemos notar gramaticalmente cómo en el versículo 26 dice yo soy, hay una coma, y luego dice el que habla contigo. Y esto vemos ese énfasis del yo soy. En el Evangelio de Juan vamos a ver mucho cómo Juan muestra esa naturaleza divina de Jesús, cuando él habla y dice, yo soy el que soy, recordando cuando se le presentó la zarza ardiente a Moisés, y cuando se le presentó que mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel que estaba en Egipto, Moisés dice, bueno, ¿en nombre de quién voy a ir? Y tenemos esta respuesta, la que le da nuestro Dios, yo soy. Y ese yo soy el que soy es lo que se traduce como Jehová o Yahvé. Entonces, muy importante que en este versículo 25 y 26 estamos viendo las dos naturalezas de Cristo, es decir, su naturaleza humana, cuando estamos viendo que Él es el Cristo, y su naturaleza divina, cuando Él usa el yo soy. Damos saludo a César, también Lester, también Sarai y Jackson. Bienvenidos. Buenas noches, Pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Tarde, que Bienvenido. estaba saliendo de una clase ahorita. Sí, tranquilo. Muy bien. Muy bien, continuamos. Estamos en Juan 4:27. Recuerden que los discípulos estaban buscando comida y cuando llegaron, al ver hablar a Jesús con esta mujer, pues es muy normal que vemos de que ellos se maravillaron. Y ya hemos explicado el por qué. Pues primero era prohibido tanto para la cultura judía como para la cultura de los samaritanos que una mujer estuviera hablando con un hombre a solas. Generalmente cuando eso se veía, pues eso se lo relacionaban un poco con la prostitución o un poco como queriendo estar metido pues con esta mujer. Y lo otro es que cuando ellos vieron que estaban hablando, nos dice el versículo 23 que ellos se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Es interesante ver que los discípulos se quedaron sorprendidos, se quedaron asustados, pues al ver la actitud de Jesús. Entonces, nos dice lo que ya sucedió. Y recuerden que esta mujer se parece mucho a Nicodemo. Nicodemo no sabía que era nacer de nuevo. Esta mujer no sabía que era adorar a Dios, no sabía que estaba hablando frente al Mesías, al Cristo, porque esta mujer estaba muerta en sus delitos y pecados, puesto que su pecado, recuerden, sexto mandamiento, ella tenía otros, o el esposo que tenía no era el esposo de ella. Y luego podemos ver cómo esta mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad. Pero vemos lo que ella hizo. Aplicación del tercer mandamiento. ¿Qué nos manda el tercer mandamiento? Que no solamente estudiemos la palabra de Dios, sino que la prediquemos a otros. Versículo 29. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces esta mujer identificó esto, de que Jesús tenía estos atributos divinos, omnisciencia, ¿cierto? Él conoce todo. Y vemos al Espíritu Santo trabajando allí, como esta mujer al predicar, todas las personas que los escucharon, dice, salieron de la ciudad y vinieron a él. Y otra vez los discípulos estaban preocupados porque su maestro comiera, pero ojo al versículo 32. Y doctrinalmente, aquí estamos viendo mucho evangelio en esta sección,
Doctrinalmente, recuerden que hablamos de la obediencia activa de Cristo, y esa obediencia activa es como Él cumplió cada mandamiento en lugar nuestro. Y su obediencia pasiva, que es el sufrimiento y la muerte que Él tuvo pagando por nuestros pecados. Cuando el versículo 32 dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, nos está abriendo una puerta. ¿Y cuál es esa puerta? Vamos a verla en los siguientes versículos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cosa para complementar en estos versículos 25 al 32? No, pastor. Muy bien, Carlos Humberto, por favor, versículos 33 al 38. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Muy bien. Entonces aquí la antesala que les acabo de comentar es cuando Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Aquí que estamos viendo, obediencia activa de Cristo. Recuerden, ¿qué nos exige Dios? Perfección. ¿Y perfección frente a qué? A los 10 mandamientos. Es lo que Él nos exige. Nosotros no somos perfectos. Nosotros merecemos el castigo eterno en el infierno por nuestro pecado. No solamente nosotros, esta mujer samaritana también y toda la humanidad. Pero cuando el Espíritu Santo nos ha dado la fe en Jesús, y aquí es donde damos énfasis a la doble sustitución de Cristo, su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte. Entonces acá vemos su obediencia activa, hacer la voluntad del que me envió. Y ahora hace una parábola hablando de que va a haber una cosecha. La palabra siega, recuerden que significa cosecha, ya se va a recoger. La Biblia habla muchas veces de la siega espiritual. Cuando Jesús vaya a venir por segunda vez, también va a haber una siega. Entonces, ¿qué le dice Jesús a los apóstoles? Y tal vez mostrándoles Samaria, miren los campos. Y eso es parte de lo que hacemos nosotros, lo que hacemos con Academia Cristo, lo que ustedes hacen en sus casas, en sus barrios, en sus sectores, mirando, ¿cierto? Mirando la cosecha. Esos campos que están listos para poder recoger. Y aquí muestra cómo es el trabajo del evangelismo, ¿cierto? Nos dice que el que ciega recibe el salario, ¿cierto? O sea, el que recoge todo, lo puede vender, es el que va a recibir el salario de lo que vale esto. Pero también hay un propósito, ¿cierto? Que el que siembra, el que sembró, se va a gozar también con el que ciega, porque van a compartir los frutos de ese salario. Ahora, lo que dice Jesús, uno es el que siembra, otro es el que ciega, pues es verdad. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Academia Cristo? Está sembrando.
¿Y qué van a hacer muchos de ustedes o hacemos muchos de nosotros? Que esa siembra pueda llegar a más personas. Y por eso muchos de ustedes están en el grupo sembrador, o cuando ya empiecen el grupo sembrador, pues es porque va a empezar un nuevo grupo. Pero el punto de esto es que, por ejemplo, lo que sucede en Colombia. En Colombia nosotros estamos sembrando, hay nuevos grupos, estamos empezando, pero yo sé que a mí no me va a tocar la ciega, es decir, ver cómo crece la iglesia por la obra del Espíritu Santo. Eso pasó con uno de mis profesores del seminario. Él estuvo acá en la iglesia en Medellín. Esta iglesia tiene 46 años. Él fue uno de los primeros misioneros. Cuando él se fue, él mismo me lo contó, él se fue muy triste porque habían quedado muy pocos en la iglesia. Pero él regresó 40 años después de que él se había ido de acá. Y cuando él vio todo lo que había, él se emocionó. Él sabía que nosotros estábamos en la siega recogiendo todo lo que por la obra del Espíritu Santo ellos habían sembrado. Entonces es lo mismo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos el ejemplo. Esta mujer, Jesús sembró en esta mujer. Esta mujer sembró entre los samaritanos, como lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es que, ¿qué es lo que se va a recoger? Y volvemos al versículo 36. El fruto para la vida eterna. ¿Y qué es el fruto para la vida eterna? No es otra cosa más que la salvación. La salvación por gracia. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Muy bien. Lester, versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muy bien. Entonces, cuando esta mujer sembró, vemos el ejemplo, ¿qué pasó allí? Muchas personas creyeron. Ahora, recordemos cómo es que las personas creen. Vamos a buscar Romanos 10:17. ¿Quién desea buscar Romanos 10:17? ¿Lo puede leer? Tengo, hermano, dice así. Hola, Así sí. que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, gracias, Saray. Entonces, ¿por qué creyeron esto? Por la palabra de Dios que se estaba predicando. ¿Y qué fue a predicarles esta mujer? Otra vez, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y también que vemos quién está trabajando allí. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, ¿qué nos dice? Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que ya puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bien, gracias, hermano. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Que es el Espíritu Santo que hace de que llamemos a Jesús, el Señor, que nos lleva a la fe. Y aquí, una vez más, muy importante recordar, como muchos dicen que llegan a la fe por un testimonio, por un milagro o porque alguien oró sobre ellos, pero esto es falsa doctrina. La única manera de usted llegar a la fe, ustedes y yo de estar acá, es por la obra del Espíritu Santo hecha en nosotros y no solamente esto, pues todos los medios de gracia, el Evangelio, los sacramentos, especialmente el bautismo, para darnos la fe.
Entonces, acá vemos el poder del evangelio. Entonces, esta mujer estaba dando testimonio. ¿Y qué testimonio? Me dijo todo lo que he hecho. Entonces, podemos ver que esta mujer estaba agradecida con nuestro Señor. Y también podemos ver que los samaritanos, o sea, aquí ya ves esta ciega, ¿cierto? Cómo llegaron y se quedaron. Jesús tuvo que quedarse 2 días más. Entonces, aprendemos acá que el motivo de Jesús ir a Samaria no solamente era por esta mujer, sino por otros más. ¿Por qué? Porque mire esta confesión de fe, versículo 42. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente y veamos bien, es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces acá es un ejemplo de mostrar lo que nos enseña Juan 3:16, que ya lo estudiamos en clases pasadas. Recuerden, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando hablamos del mundo, pensamos en las personas de todas las razas, de todas las naciones, y aquí, una vez más, esas personas de todo el mundo, vemos el ejemplo, los samaritanos también estaban incluidos ahí. Por eso, pecamos contra el tercer mandamiento cuando creemos que la salvación es para algunos o que Jesús murió por el perdón de los pecados de algunos. No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre sea salvo. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Es que los salvos no sean algunos, sino que sean todos. Pero desafortunadamente vemos historias bíblicas donde hay gente que rechaza el mensaje de salvación. Pero usted y yo damos gracias a nuestro Dios que por la obra del Espíritu Santo hoy confesamos lo mismo que confesaron esos samaritanos. Jesús es el Salvador, es el Cristo, es el Salvador del mundo. Recuerden que aquí están otra vez hablando de las dos naturalezas de Cristo, ¿cierto? Cristo ungido, el escogido, su naturaleza humana, el Salvador del mundo es su naturaleza divina, porque es el único que los puede salvar, porque es Dios, porque al ser Dios no tiene pecado y por eso él mismo pudo enfrentarse al diablo. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? No, pastor. Muy bien, entonces, para Lester, para Carlos Humberto y también está para Luis y no viene otro en mi mente. Si me falta alguien, pido excusas. Vamos a hacer la tarea. La tarea es contestar unas preguntas. Yo me voy a devolver aquí un poco la diapositivas. Entonces, yo les voy a mandar este cuadrito para que puedan familiarizarse. Yo bajo esto para acá. La tarea va a partir de 4 puntos. Y Lester y también Carlos. Y también falta el otro Carlos. Y Luis. No importa si no alcanzan a hacer bien la tarea, estamos aprendiendo. Los demás que ya llevan unas semanas estudiando este curso, pues ya saben este método. ¿Cuál es el propósito? Estudiamos la historia bíblica. Nos demoramos 3 clases porque estaba un poco larga. A veces casi siempre es una clase y luego hacemos la tarea. Después de hacer la tarea, del cual les estoy mostrando acá un ejemplo, este es un ejemplo de Juan capítulo 3, versículos 31 al 36. Esta tarea la hicimos todos los que estudiamos. La primera pregunta que vamos a contestar, esta sección que me enseña. Entonces, ustedes van a hacer un listado, esa sección me enseña que Jesús estaba de Judea, Galilea, que Jesús estaba junto a un pozo, se sentó con una mujer,
es las ideas principales, ¿cierto? Los puntos principales que nos enseña esta historia. Luego vamos a contestar cuál pecado me lleva a confesar. Y por eso hablamos un poquito de los mandamientos. Cuando hablamos del pecado, recuerden aquí, vamos a usar la ley como espejo. Entonces, yo no voy a estar pensando, es que ellos pecaron contra este mandamiento. Pues sí, ellos pecaron, pero recuerden que nosotros también pecamos de esa manera. Entonces, ahí podemos hablar del primer mandamiento, segundo, tercero, quinto mandamiento, octavo mandamiento, sexto mandamiento, que fue los que vimos, y especificar en cuáles versículos. Luego vamos a hablar dónde veo el amor de Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? Pues ya sabemos, es la doble sustitución de Jesús. Vamos a traer versículos bíblicos, por ejemplo, acá tenemos esta circunstancia. Primer mandamiento, no creer en Jesús como Dios. Ahora, ¿cómo somos perdonados nosotros del primer mandamiento? Pues trajimos dos pasajes. Por ejemplo, su obediencia activa, cómo él cumplió el primer mandamiento por nosotros en Juan 10:30, cuando él dijo, el Padre y yo, uno somos. Entonces aquí Jesús está mostrando que es Dios. Él lo hizo como nuestro sustituto. Y en Mateo 26:39, pues hablando de su sacrificio, hablando de su obediencia pasiva. Y luego, en amor a Dios, ¿cómo voy a vivir? ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿cuál es la aplicación? Y otra vez, Lester y Carlos, yo les voy a compartir al grupo estas 4 puntos en limpio para poder llenarlo. Si algún motivo no me hice entender o algún motivo no ha sido claro este proceso, pueden esperar la clase para ver cómo lo hacemos juntos. Igual todos estamos trabajando en esta sección. Y luego de trabajar esta sección, estamos haciendo una actividad más. ¿Y cuál es la actividad más que estamos haciendo? Como ya tenemos una columna vertebral, es decir, ya sabemos qué me enseña la sección, cuál pecado me lleva a confesar, la obra de Cristo, estamos escribiendo un devocional. Entonces, es muy importante hacer la práctica. Nos vamos a tardar mucho tiempo más, pero lo importante es que ustedes vayan también aprendiendo a escribir sus devocionales, a escribir sus mensajes. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer o también me la pueden hacer por el interno. Y el próximo martes estaremos trabajando un poco en eso. Bien, ¿preguntas, comentarios? ¿Cómo, Lester? ¿Sí me escucha? Sí, ahí le escuchamos, no muy bien, pero le escuchamos. Bueno, esto lo presentamos el martes, la próxima clase que viene, ¿no? Así es. Sí, yo les voy a mandar al grupo, les voy a mandar la tablita en limpio, ¿cierto? Donde vamos a llenar. ¿Qué me enseña esta lección? ¿Cuál pecado me lleva a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Bien? Sí, por lo que veo es una aplicación bastante parecida al método de las 4C. Sí, está muy familiarizado. Aquí estamos aprendiendo un poco más sobre eso. ¿Sí? No solamente para que aprendan de que hay un método de las 4C, también hay este otro método para que se vayan familiarizando. Ok, está bien, sí, estamos claros. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a terminar con oración. Por favor, Jackson, nos despides con oración. Sí, hermano. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, queremos darte gracias por lo que haces por nosotros y porque hoy permitiste, Señor, que pudiéramos, este grupo de hermanos, reunirnos por este medio, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias porque cada día nos enseñas, tu palabra fluye y cada día nos enseña, Señor. Gracias por el tiempo que dedica el hermano Henry, por darnos las enseñanzas y porque te pedimos que tú nos des sabiduría para poder seguir cada día aprendiendo más de tu palabra, Señor. Que para la próxima clase, con tu ayuda, podamos reunirnos y traer las cosas que hay que hacer
y nos ayudes con las tareas y todo lo que hay que hacer, Señor. También que le des una buena noche a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Camilo, ¿puedes despedirte? Que pasen muy buena noche, hermanos. Carlos. Buenas noches y que estén todos bien y seguir aprendiendo de la palabra del Señor a llevarnos a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Lester. Bendiciones. Lester. Sí, sí. Buenas noches, hermanos. Para mí fue un placer, un gusto poder haber compartido este rato con ustedes lo que es la palabra de Dios, seguir aprendiendo un poco más. Gracias, Pastor Henry, por su tiempo en instruirnos. Y nos vemos el próximo martes. Buenas noches, bendiciones a todos. César. Amén. Buenas noches, pastor. Bendiciones para todos. La verdad es que le debo las disculpas. Hace 8 días no pude porque me encontraba en una reunión, salí muy tarde y hoy llegué un poco tardecito. También estoy trabajando por allí con una hermana de la iglesia y llegó tarde, entonces llegué apresurado, por eso no saludé, pastor. Bueno, de todas maneras, muy feliz de haber estado en la clase y gracias a Dios, pues estamos aliviaditos y yo les deseo a todos una feliz noche y que Dios permita que dentro de 8 días nos encontremos de nuevo. Bendiciones. Sarai y Jackson. Buenas noches para todos, hermanos. Que tengan una buena semana y bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una buena noche y gracias, hermano Henry, una vez más por la clase. Bien, Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones. Amén.